Muy buenos días. Estamos aquí listos y preparados para iniciar un programa más de la Iglesia de Cristo, recordándoles que ustedes nos pueden acompañar en todos los medios, redes sociales, por la radio. Por donde usted quiera escucharlo, usted puede estar en sintonía con nosotros. En este día nos acompaña nuestro hermano José León. Hola, ¿qué tal, Igmar? ¿Cómo estamos? Todo bien, Amílcar, aquí preparándonos para dar un programa más. Y gracias a ustedes por estar en sintonía también en esta mañana compartiendo. José León les habla aquí en cabina. Queremos compartir un programa especial con ustedes, un programa especial con cada una de las personas que nos están sintonizando, y pues hasta donde llegue este programa, porque al parecer, Igmar, siempre tenemos muchos hermanos de muchos países escuchándonos. Así es, Amílcar, así como ustedes dicen que tal vez el programa no funciona, pero sí funciona porque nos escuchan de todo el mundo, de todas partes, que ustedes pueden compartir con el programa. Es parte de nosotros poder compartir este programa porque es de mucha importancia, ya que aprendemos un poco sobre la palabra de Dios. Eso es lo importante, que las personas escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Y como dice la palabra del Señor, que su palabra nunca vacía, sabemos que más de alguna persona va a escuchar y va a cambiar su vida por medio de este programa. Así es. Señor, sino a ti. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz. Y seguimos aquí, seguimos en cabina, recordándoles que llevamos una serie de temas bíblicos sobre la Iglesia de Cristo, y en este día tenemos la Iglesia de Cristo solo lleva nombres bíblicos. Queda nuestro hermano José. Queremos compartir con ustedes rasgos importantes de la Iglesia de Cristo, la iglesia que el Señor vino a edificar a este mundo. Queremos compartir esas características con cada uno de ustedes, características esenciales que hacen diferencia de la iglesia que Cristo edificó a las iglesias denominacionales de hoy en día en este mundo. Queremos que usted entienda y comprenda que no todas las iglesias son iguales, que tenemos ese patrón bíblico, esa figura bíblica, ese seguimiento, el cual la iglesia que Cristo edificó debe de llevar. Porque Cristo edificó una sola iglesia y Él vino a preparar el camino, vino a instruir, vino a preparar para que todas las personas pudieran seguir ese patrón ideal que sigue la doctrina de Cristo Jesús. Y en esta mañana estaremos tratando el tema de la iglesia de Cristo solo lleva nombres bíblicos. Fíjese bien que hoy en día en este mundo hay cientos de nombres en iglesias que supuestamente representan la iglesia por la cual Cristo murió y vino a este mundo. Muchas personas se toman el deber de infundir nombres creados por hombres. Y si usted da un vistazo a la palabra de Dios, si usted da un vistazo a las Sagradas Escrituras, va a demostrar que la mayoría de esos nombres no son bíblicos, sino que son infundados por personas humanas. Todos esos nombres no se encuentran en el contexto de nuestra norma religiosa, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y es una falta de sabiduría y una falta de respeto adoptarlos por los seguidores de Cristo Jesús. Amigo que nos escucha,
Queremos que usted pueda abrir sus ojos y pueda irse a las Sagradas Escrituras. Queremos que usted abra su Biblia y pueda instruirse en el conocimiento de la palabra de Dios. Que no se deje llevar solo por lo que las personas dicen o por lo que en un lugar aseveran y confirman. Cada cosa que usted tenga duda acerca de la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor que Él vino a edificar, tiene que irse a la palabra de Dios e irse a las Sagradas Escrituras, porque en ellas encontraremos, dice, toda la verdad. Eso es lo importante, que usted no se cierre, ni usted cierre su mente y diga no, sino que abra su mente para estudiar más y aprender más de la palabra de Dios por medio de la Biblia. Y si usted tiene una Biblia en esta mañana, queremos que abra su Biblia y comparta con nosotros y lea con nosotros. Y lea la palabra de Dios, porque nosotros hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Ahora, entramos a esta pregunta tan importante. ¿Por qué es incorrecto usar nombres dados por hombres? ¿Por qué es incorrecto usar nombres dados por hombres? Simple y sencillamente porque estos nombres son condenados en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 al 13. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 al 13. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? El apóstol está haciendo una aclaración muy importante para la iglesia en ese momento. Y ese es uno de nuestros ejemplos que nos ha dejado plasmados en las Sagradas Escrituras, a los cuales nosotros debemos de seguir y obedecer. Él dice claramente que está hablando acerca de la división de la iglesia que Cristo edificó. Y hablando de que muchas personas le hacen honor a ciertas personas y le dice que acaso unos son de Pablo, otros son de Cefas, diciéndole de que la iglesia que Cristo edificó no está dividida. Por tal razón, la iglesia que Cristo edificó debe de tener una unidad en práctica, en adoración, en nombre, en todo. Si nosotros venimos y empezamos a concederle honor a una persona por encima de Cristo Jesús, estamos entrando en el error. Fíjese que concederle el honor a una persona, tal como Lutero, por ejemplo, por encima de Cristo, implica que estamos desviando el honor que solamente Cristo Jesús merece para la iglesia del Señor. Cuando nosotros empezamos a darle el honor a un hombre terrenal, a una persona, y por medio de ella venimos y tenemos un nombre, el cual le ponemos a esa iglesia, estamos dándole más honor a esa persona que a Cristo Jesús mismo, que es quien vino a morir en la cruz por sus pecados, por usted, por salvar su vida y por su iglesia. Es ahí donde empezamos a desviarnos y a darle honor a las personas humanas, a las personas terrenales. Nombrar a una forma de gobierno en la iglesia como una grupo episcopal, o una asamblea general, o un arzobispado, o un papa, es añadir a algo que Dios jamás proyectaba. Es ahí cuando empezamos a darle más honor a los hombres que honor a quien honor merece, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Ahora, el apóstol Pablo estaba previniendo a la iglesia primitiva en ese tiempo. Estaba hablándoles acerca de que a las personas iban a ponerle títulos dados por hombres. Ahora, de estos títulos dados por hombres,
en la iglesia de Cristo nosotros aceptamos ese mismo ruego del apóstol Pablo, que nosotros nos volvamos a la palabra de Dios, nos volvamos a la Biblia y nos basemos solamente en lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, quiero compartir con usted en esta mañana referente a cómo Dios se refiere acerca de su iglesia en la palabra de Dios. Porque muchos pueden decir, no, pero es que ¿a dónde dice que iglesia de Cristo? Porque muchas personas así dicen, ¿a qué iglesia va usted? Vamos a la iglesia de Cristo. Pues sí, pero ¿la iglesia de qué? A la iglesia de Cristo. Sí, pero ¿cuál es el nombre? Dicen muchas personas. Entonces, ¿cómo hace referencia la Biblia acerca de cómo debe de llamarse la iglesia? Y vamos a estudiar en la palabra de Dios lo que dice acerca de algunos nombres que menciona la palabra del Señor. Y déjeme decirle que en la Biblia no hay nombres exclusivos para la iglesia de Dios. Así que Dios se refiere de estas siguientes formas. Ven, la primera que vamos a ver es, hace referencia acerca de la iglesia de Dios. Y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia de Dios que está en Corinto, hacía referencia acerca de los hermanos ubicados en la iglesia en Corinto. Ahora, hablando un poco acerca también de cuando menciona el Señor la iglesia del primogénito, y buscamos Hebreos capítulo 12 versículo 23, dice de la siguiente manera. Hebreos 12 capítulo 12 versículo 23. Hace referencia acerca de la iglesia del primogénito. Queremos que usted vea las formas en cómo se hace referencia a la iglesia que Cristo edificó. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vemos también ahí cómo hace referencia a la iglesia del primogénito. Y buscamos también en el libro de Romanos 16, capítulo 16, hay un texto que muchas personas ya saben, el cual dice que os saludados con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Bíblicamente la palabra del Señor hace referencia a diferentes nombres, haciendo mención acerca de la iglesia del Señor. Y es lo que queremos que usted entienda y comprenda en esta mañana. Ahora, también hace referencia acerca de que también se llama el cuerpo de Cristo. Y lo buscamos en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en los que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Hace referencia acerca que la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, la hace mencionar como iglesia de Cristo. Entonces, vemos en la palabra del Señor que también hace referencia acerca que la iglesia es el cuerpo de Cristo, como lo hemos estudiado en clases anteriores, acerca de que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por tal razón, la iglesia, el reino, viene a ser el cuerpo de Cristo. Ahora, también sabemos que la iglesia que Cristo edificó viene a ser la novia de Cristo. Esa novia a la cual tiene que ser entregada pura y santa delante del Señor cuando Él venga a traernos nuevamente. Y leemos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 que dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, la iglesia a la cual Cristo edificó también hace referencia con el nombre de la novia de Cristo, que está esperando que se encuentre, dice, ataviada, lista y preparada para ese momento especial cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. Ahora, como última referencia, vamos a hablar acerca de que también hace referencia en la Biblia a que la iglesia la llama como la casa de Dios. Y lo leemos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que dice de la siguiente manera: Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios hace referencia a la palabra del Señor. Nótese que estas referencias bíblicas acerca de cuál es el nombre o cómo se llamó, cómo llamó Dios a la iglesia del Señor, no son nombres denominacionales. No está hablando en ningún momento de nombres denominacionales, porque usted puede estar pensando en este momento, amigo que nos escucha, ah, sí, entonces sí, a la iglesia que yo voy, sí tiene nombre bíblico, porque ahí aparece que la iglesia que yo voy es la iglesia del Dios viviente, la iglesia de la novia de Cristo, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia santificados en Cristo, o la iglesia tabernáculo tal, y en la iglesia, en la Biblia sí lee ese nombre, dice. Muchos pueden estar pensando eso, pero estas referencias bíblicas no son nombres denominacionales, o sea que no se está refiriendo a diferentes iglesias, se está refiriendo a una sola iglesia, a una única iglesia. Entonces, en cada uno de estos nombres vemos un punto especial, el cual quiero hablarles a ustedes, en que cada uno de estos nombres vemos glorificar